Hablar de José Daniel es describir a una persona que no tiene miedo a criticar, que dice las cosas como las piensa, como las siente, y normalmente eso es lo más correcto, ¿no? A veces por compromisos sociales, morales, académicos y de muy diversa índole, a veces no nos atrevemos a decir lo que tú dices, aunque a veces lo pensamos. Y me uno también a la mención que hace Rubén. Algo que caracteriza a José Daniel es su gran sentido humano, independientemente de todo el conocimiento jurídico, académico que tiene. Me parece que su principal característica es su gran sentido humano. Cuando uno escucha hablar a José Daniel de temas jurídicos, no solamente le enseña esos temas como clase de cocina y aprender una receta, nos enseña a pensar, y eso es lo que ha logrado y ha rendido frutos en muchos estados, con ministerios públicos, con jueces, con diversos operadores. Nos enseña a pensar, a vivir el sistema acusatorio, por mi parte lo digo, y a sumergirnos en esos temas. La verdad es que después de escuchar a Rubén, yo no sé qué hago aquí, José Daniel. La verdad es que ha sido muy malo al invitarme. Yo no soy experto en menores infractores. Incluso ahí tal vez escucharán utilizarme términos incorrectos por mi falta de conocimiento. De hecho, empezaré diciendo que el libro no me gusta. ¿Por qué no me gusta? Porque me hizo estudiar demasiado. Yo soy procesalista, mi formación es de teoría del delito. Mi querido maestro, que en paz descanse, don Rafael Márquez Piñero, era un penalista duro. Y hablar de estas cosas sensibles, él, como diría él, si viviera me pegaría 2 hostias, una simple y otra consagrada. Entonces, haré mi mayor esfuerzo. No es el primer intento en México por tener un sistema adecuado para adolescentes, menores, en conflicto con la ley. Me vino a la mente desde que empecé a analizar la obra de José Daniel, la ley de 91, la ley Carpizo. Fue un gran intento de tratar de humanizar, de garantizar los derechos de los menores. Me permitiré darle lectura al artículo 2, que decía que en la aplicación de esta ley se deberá garantizar el irrestricto respeto a los derechos consagrados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales. Se promoverá y vigilará la observancia de estos derechos por parte de los funcionarios responsables, procurando siempre la correcta aplicación de los medios legales y materiales pertinentes para prevenir cualquier violación a los mismos y, en su caso, para restituir al menor en su goce y ejercicio, sin perjuicio de que se aplique a quienes los conculquen las sanciones señaladas por las leyes penales y administrativas. Este primer ejercicio en 1991 que hicimos en México fue intentando dar garantías a los menores, tratar de cambiar este sistema tutelar, paternalista, y entonces lo que se trató de hacer es trasladar el sistema procesal que en ese momento existía al sistema de menores, pensando ya en normas del debido proceso, ser escuchados, tener un abogado, etc. Pero nos quedamos cortos, siento yo. En ese entonces nos quedamos cortos, nuestro procedimiento en ese entonces no rendía los frutos que podría rendir ahora el sistema acusatorio. ¿Cuál me parece que puede ser el objetivo y lograr ese objetivo de que el sistema realmente sea integral? Me parece que José Daniel hace un análisis pormenorizado en el cual yo coincido. Por ejemplo, la introducción maneja 2 temas importantísimos: la sociabilidad. Tratar de trasladar el sistema procesal, por muy garantista que pueda ser para adultos, al sistema de menores no es simplemente de copiar y pegar en la ley, ¿no? Con tema de sociabilidad, entender que ese menor, que ese adolescente está rodeado de un entorno, el más cercano, el familiar, y que ese entorno muy probablemente es el que lo llevó a delinquir, y que el entorno secundario, que es las amistades, la escuela o la falta de la misma, es lo que lo llevó a delinquir. Por eso él retoma un punto muy importante, que es ¿cuál? Reconstruir la familia, la base de esta sociedad. Si bien yo creo en un concepto distinto de familia del que maneja José Daniel, pero creemos en esa parte, la familia es la base. Y entonces, para que el sistema sea integral, no basta con dar garantías procesales. Hay que inmiscuir a los miembros de la familia, hay que inmiscuir a los miembros más cercanos en esas medidas después de que se ha cometido una conducta tipificada, o inclusive antes, mejor hagámoslo de manera de prevención. Otro punto para que la justicia realmente sea integral, en este caso de los adolescentes y menores, pues
¿Qué debemos entender por el tema de especialización de los operadores del sistema? No basta, lo recalcó mucho Rubén, no basta con que sean conocedores de técnicas jurídicas, de conocimiento jurídico, procesal, penal. Yo insisto mucho, mi formación siempre ha sido así. Cuando se capacita a la gente, yo pongo un gran hincapié en la teoría del delito. ¿Es importante la teoría del delito en el tema de menores, de adolescentes? ¿O es más importante verificar su entorno, el contexto de la conducta, cómo su propia conducta puede dañarlo a él mismo? En el derecho penal para adultos, ¿no?, el principio por principio vemos que la imposición de las penas deben ser proporcionales al bien jurídico, a la conducta, al daño causado, al bien jurídico, a las características de la víctima. Jamás pensamos en la proporcionalidad al daño causado por la propia conducta al adulto. En el menor infractor, en el adolescente, lo debemos tomar en cuenta. Entonces, en este sentido, José Daniel, como experto del sistema acusatorio, cuando la ley nacional que proponga este sistema integral, una de las bases para lograr que sea integral es otorgar los beneficios del sistema acusatorio y trasladarlos a este sistema de procesamiento especial para menores. Entonces él empieza haciendo una crítica muy importante. Si ya la ley ha determinado, y lo dijo Rubén aquí, que sí es un sistema de justicia penal, ¿vamos a aplicar los mismos principios?, se pregunta José Daniel. Aunque la ley también, lo dijo también aquí Rubén, ha determinado que son sujetos diferentes. El adolescente tiene un contexto completamente diferente a un adulto. Lo entiende la ley como parte de una sociedad, como parte de una familia, no como un individuo que sabe discernir entre el bien y el mal, concepto clásico, ¿no?, de imputabilidad, sino una persona con características especiales. Y esas características especiales van a determinar que los principios que rigen las audiencias en un sistema acusatorio no sean exactamente iguales. Al contrario, uno de los mejores ejemplos es, de José Daniel, utilizar el principio de publicidad que rige las audiencias del sistema acusatorio. ¿Queremos esas bondades en el sistema de adolescentes? Sí, pero aquí partimos al contrario. Las audiencias serán privadas, a menos que el menor, consultando a su abogado, pida que sean públicas. Porque es un sujeto diferente, porque podemos atentar contra esa dignidad que ha destacado muy bien aquí también Rubén. Entonces, el principio de inmediación. Normalmente en el sistema acusatorio para adultos decimos la inmediación es necesaria para que el juez perciba no solamente el desahogo de las pruebas, sino las características de la víctima, sentimientos, etc. Aquí es mucho más importante todavía. Estas normas que nos ha explicado Rubén, pues es indispensable que el juez perciba, no a través de un documento, no a través de un funcionario en que delegue, perciba esas características particulares. La importancia de que estén los padres muchas veces acompañando tutores al menor no solamente es para garantizar la legalidad, es para que intervenga, es para que el juez perciba qué tanto daño la propia familia le puede estar haciendo a la conducta del menor. Eso es por tocar algunos temas. Me enfocaré más en cuestión de salidas alternas. Es un tema que he estado investigando últimamente, en el cual hemos discutido mucho con José Daniel. Nunca nos hemos puesto de acuerdo en esa parte. Yo he aprendido demasiado, ahí creo que me he vuelto un gran crítico de él lo decía hace rato en una plática. Entonces, José Daniel cuestiona, y me uno a esa crítica, de la gran confusión que utiliza la Ley Nacional del Sistema Integral para Justicia de Menores respecto a salidas alternas y justicia restaurativa. El grave problema o la problemática para los operadores del sistema va a ser que tenemos un sinnúmero de leyes supletorias, básicamente dos: Código Nacional, Ley Nacional de Mecanismos Alternativos, sin contar, por ejemplo, ya todos los tratados internacionales que algunos ha hecho alusión Rubén, que norman este tipo de procedimientos. Pero el grave problema es no entender de origen las instituciones. El grave problema lo traemos desde el Código Nacional. El Código Nacional, como salidas alternas, regula los acuerdos reparatorios y la suspensión condicional del procedimiento. Las agrupó en un mismo título sin entender que tienen fines distintos. El Código Nacional de Procedimientos Penales regula los acuerdos reparatorios y que además tienen efectos de sobreseimiento. Claro, a la norma procesal no le va a interesar, no le interesa cómo dos personas llegan a ese acuerdo,
Lo que le interesa es que llegaron a un acuerdo y que ese acuerdo revista de carácter de legalidad. Por eso puede ser revisado o debe ser revisado por el Ministerio Público o por el juez de control, dependiendo la etapa procesal. Por eso nos debe remitir a la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos, y entonces hablamos de mediación. Primer grave error. En otras materias, civil, penal, civil, familiar, laboral, mercantil, se habla de mediación donde hay una equidad de partes, donde hay voluntariedad de dos partes en igualdad de circunstancias. Una víctima de un delito, y estoy hablando del sistema de adultos, no puede estar en igualdad de condiciones que su agresor, el delito que quiera. Cuando el Código Nacional habla de un acuerdo reparatorio, pensemos, el primer ejemplo que se me viene a la mente es cuando hablamos de daño de propiedad ajena por conducción de vehículos donde no hay lesionados. Hay igualdad de circunstancias, hay voluntariedad. Entonces, en ese caso, al derecho procesal penal, al procedimiento penal, no le interesa cómo llegaron al acuerdo. Es una simple negociación entre dos partes en igualdad que no quieren problemas con el sistema penal. Eso es todo. Pero hablar de mediación penal debe ser pensando dentro de un sistema de justicia restaurativa. Y ese sistema de justicia restaurativa no está pensando en reparaciones económicas. Y ahí es donde surge la crítica de José Daniel. Aplicas mediación penal, quieres un acuerdo reparatorio, y en la reparación del daño en general o de preferencia no debe ser pagado por los padres del menor. Claro, porque la ley está pensando en reparaciones económicas. No es lo que busca la mediación penal. No estamos hablando de ese daño en propiedad ajena. Hablamos de personas que han generado entre sí un conflicto derivado de una acción punitiva, de una acción que ha producido una lesión a un bien jurídico, pero más que el bien jurídico, ha producido tal vez insatisfacción, tal vez frustración, miedo. Eso es reparar el daño. El ejemplo más sencillo que yo pongo de una mediación penal es cuando una persona al entrar a su casa por estar distraída, buscando las llaves en la bolsa, en el portafolio, y le sustraen su bolso, el individuo sale corriendo y en la esquina lo detienen. Pues sí, la restitución de sus cosas las tendrá, pero eso no es reparar el daño. ¿Por qué? Porque cuando somos víctimas de un delito, y sobre todo tan cerca de algo más importante que tenemos, que es nuestro domicilio, nos crea ¿qué? Miedo, dicen por allá. Y entonces empieza una psicosis. Me estaban vigilando. Hay alguien en contra mía. Es todo un modelo y todo el mundo me está observando, y entonces buscaron la manera de robar. Cuando yo lo he visto en prácticas de mediación, cuando una persona se sienta con otra, la primera pregunta que le va a hacer la víctima, ¿saben cuál es? ¿Por qué yo? Y cuando el fulanete contesta, pues porque te vi distraída y, como se dice en el argot juvenil, te pusiste de apechito, se termina la psicosis y se ha restaurado la paz social de este individuo. Hablar de justicia, de mediación penal dentro de un programa de justicia restaurativa sería muy benéfico, creo yo, en temas de menores, porque no solamente es, no llamémosle mediación penal, es conferencia víctima-victimario, pero también hay conferencias familiares donde vienen las familias de ambos, y entonces a partir de un facilitador experto se puede obtener información valiosa de qué llevó a esta persona a delinquir, a este menor a delinquir en este caso. No debemos decir que solamente es por escasez económica, por falta de estudios, sino por un entorno que lo está rodeando, y un entorno dañino. No sabemos si la familia pertenece tal vez a la delincuencia, no sabemos si la familia maltrata al propio menor. Y entonces, a base de esta información, hablar de justicia restaurativa no es un acuerdo económico para el cual cambiar la medida de sanción o para sobreseer, sino es una medida que nos va a otorgar un mejor entorno, un mejor entendimiento, y que me parece, y este es tal vez una mala propuesta mía, y tal vez esa información podría servir más a los jueces para determinar esa sanción adecuada en el entorno, en la audiencia de individualización de sanciones. La segunda crítica que hace José Daniel es respecto a la suspensión condicional del procedimiento, ya que la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes establece como requisito previo a la concesión de suspensión condicional un proceso de mediación o de justicia restaurativa, lo cual me parece, coincido con José Daniel, completamente erróneo,
pero por cuestiones distintas. José Daniel dice que para el plan de reparación del daño se debe acudir primero a como lo determina la ley, a un proceso de mediación penal para poder garantizar la reparación del daño de la víctima. Me parece que sigue siendo una visión mercantil la de la ley, y que la gran crítica que hace José Daniel: le vas a imponer obligaciones económicas a alguien que posiblemente no tiene trabajo, o que si quiere buscar trabajo posiblemente descuide otras cuestiones como la educación, como algún tratamiento psicológico. El tema es que en la suspensión condicional el tema importante no es la reparación del daño. El tema importante son las medidas, las obligaciones, dice el Código Nacional de Procedimientos Penales, que se va a comprometer la persona. Yo a la suspensión condicional del procedimiento le llamo la segunda oportunidad, pero a quien la merece, y además a quien la aprovecha, ¿no? Porque se utiliza mucho en el sistema de adultos para delitos cometidos bajo el influjo de sustancias tóxicas, alcoholismo, etcétera, y se detecta problemas en las personas, y antes de criminalizar, porque tipificada está la conducta, pero antes de criminalizar esa conducta hay que buscar mejor reinsertar, resocializar a esa persona, y ya sabemos que se resocializa mejor desde fuera que desde adentro. Entonces esta figura, para mí, que José Daniel critica mucho en la norma, yo la criticaría desde el punto de vista de fundamentarlo en una reparación del daño de carácter económico. Esta, para mí inclusive, sería la base de entender de manera integral el sistema. Me parece que las obligaciones de la suspensión condicional son prácticamente similares a las medidas de sanción que establece la norma, pero en vez de sancionar y de fijar un antecedente tipo sentencia, mejor hagámosla en una suspensión, porque se basa en los mismos medios. Habrá que vigilar el cumplimiento de las mismas, y en caso de incumplimiento regresarlo al procedimiento. Y yo destacaría esa parte de olvidarnos de esta parte mercantil de considerar las salidas alternas. No son salidas alternas en realidad, y esa crítica es desde el Código Nacional, no solamente a la Ley de Sistema Integral de Justicia para Adolescentes. Las salidas alternas, ¿alternas a qué? Es la pregunta, y en algún libro la planteó también José Daniel de Justicia Alternativa. Si están dentro del sistema, si están normadas por la ley, simplemente la única diferencia es que no hay una sentencia de un juez o de una autoridad, sino que se busca una alternativa a la punición para restablecer la paz y la convivencia social. En ese sentido, cerraré esta intervención diciendo, por otra causa no me gusta tu libro, José Daniel. Aparte de que me puso a estudiar, me ha demostrado que evidentemente yo no sé nada de justicia para adolescentes, y por eso no me gusta tu libro. Y yo los invito a que lo compren. ¿Quieren aprender? A mí me hizo deconstruir ya muchos años de estudio, a veces en temas duros como el proceso penal y la teoría del delito, hacen que a uno le cueste trabajo adentrarse en estos temas que requieren sensibilidad, que requieren humanismo, características en José Daniel, y que espero, al ir investigando respecto a temas de justicia alternativa, que son los temas de mi investigación actualmente, poder tener esa sensibilidad y poder asimilar todo el gran conocimiento que pones en este libro, José Daniel. Como siempre, te agradezco tu amistad y la invitación que me hayas hecho. Muchas gracias a todos.